Muy buenas tardes a todos. Esto es Comunicación Auditiva MX. Les saludamos y les bendecimos nuevamente desde Texmelucan, Puebla, su servidor Juan Reyes Leo. Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Alex Hernández, que está hoy con nosotros. Alex. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Bueno, toda la gloria es para el Señor. Así es. Bien, Alex nos va a estar acompañando al final del programa, tocando la guitarra. Es un excelente guitarrista, además que Dios le ha dado un don especial. Y esto lo usa efectivamente para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, definitivamente. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Hoy nuestro programa, más bien nuestro tema se llama Rompiendo Cadenas. Ustedes saben que el programa se llama Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el propósito de estos mensajes, de estos programas? Efectivamente, que la gente conozca la verdad. No la verdad del mundo, no la verdad de cualquier otra materia, por decirlo así, sino la verdad de Dios, de tal manera que cada persona que escuche este mensaje pueda tomar decisiones y determinaciones de acuerdo a la palabra de Dios. Resolviendo problemas, sí, pero también llenando su vida de la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo dirija su vida. Esto es importante. Bien, pues entremos en materia. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto es importante, esto también es además interesante. Dice la Escritura, los judíos que habían creído en Jesús, obviamente habla de los judíos porque Jesús estaba en esa tierra, en esa área, y si hubiera estado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entre nosotros, obviamente, pues la Escritura tal vez hubiera dicho, y Jesús dijo a los mexicanos que habían creído en Él. Bien, y hoy también nos lo dice a nosotros. Y en este caso, revisando lo que dice el versículo, Jesús habla a los judíos que habían creído en Él. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es obvio que los judíos no habían entendido lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiso decirles. No hablaba meramente nuestro Señor Jesús de una esclavitud o un encadenamiento, por decir así, físico. No estaba hablando meramente de eso. Es obvio que ellos estaban libres, es obvio que físicamente no estaban en una cárcel, pero sí había situaciones y había cosas en ellos, pecados sobre todo, como lo dice la Escritura, que los tenían esclavos, que los tenían encadenados. Si usted y yo caminamos por las calles donde usted viva, se va a encontrar con frecuencia, siempre obviamente se va a encontrar con personas que a nuestra vista, en apariencia, la gente parece feliz, la gente parece tranquila. No sabemos qué hay en sus corazones, no sabemos qué hay en sus mentes, pero muchas de esas personas que tal vez nos muestran una cara tranquila, una cara amable, muchas de esas personas tienen problemas de adicciones, problemas de malos comportamientos, situaciones obviamente que los llevan al pecado. Y ahorita vamos a revisar un poco acerca de esto, que los llevan a cometer pecados, como decía nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A esta esclavitud, a estas cadenas se refería nuestro Señor Jesucristo cuando habló con los judíos que habían creído en Él. Muy bien. Pecado. ¿Qué es eso? Mire,
Esta es una palabra que ha desaparecido, lamentablemente. Poco a poco ha desaparecido esta palabra de nuestro vocabulario. Mire usted lo que significa el pecado. Un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos de Dios. Repito, un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos de Dios. El término, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Qué aparece recogida la voluntad de Dios? Obviamente en los libros sagrados de la Biblia. Cuando las personas violan algunos de los mandamientos divinos, entonces cometen un pecado. ¿Qué tal? Alex, ¿habías escuchado alguna vez esta definición o sabías claramente qué es esto? Exactamente como tal, ¿no? Bien, pero hoy nos enteramos de algo interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Verdaderamente. Entonces, pero si ponemos atención a la definición, dice al principio, un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos de Dios. Hay personas que se la pasan, yo creo que has escuchado, Alex, a personas que se la pasan diciendo, el diablo me orilló, el diablo me tentó, el diablo me hizo pecar. No es así. Dijimos que esto es una situación voluntaria, completamente voluntaria. Decidimos cada uno de nosotros qué hacer y qué no. Esta es la definición de pecado. Jesús se refería a este asunto de estar encadenado a aquel que voluntariamente comete un pecado, voluntariamente comete una transgresión, comete una violación a los preceptos de Dios. Muchas personas violan los preceptos, los mandamientos de Dios porque no los conocen. Eso es impresionante. Dentro de nuestros hogares tal vez nos han enseñado muchas cosas y nos han enseñado normas civiles, por decir así, nos han educado de ciertas formas, pero en muy pocos hogares los padres se centran en enseñarles espiritualidad a los hijos. Y esto es lamentable porque la sociedad crece sin valores espirituales y obviamente esto los lleva a cometer pecados, a violar los mandamientos de Dios. Continuamos. Bien, Jesús explicaba todo esto. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 4 al 6, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. Hace rato hablábamos de una transgresión. La transgresión es esto, quebrantar, violar la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y el apóstol Juan escribe: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Qué interesante versículo. Así que si alguien que escucha el día de hoy, escuchando la definición de pecado, se siente ahora o se entera que ha estado preso por sus prácticas pecaminosas, por sus prácticas que violentan y violan, por decir así, la ley de Dios, hoy tiene la respuesta a través de la palabra de Dios. Versículo 5, 1 de Juan 3:5, dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. El 6, todo aquel que permanece en Él, hablando de Jesús, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Qué hermosa revelación. ¿Qué te parece, Alex? Parece fácil, ¿verdad? O más bien, antes parecía difícil terminar con ciertas cosas. Hoy, escuchando la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Dice: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Continuamos. Cuando alguien permanece, cuando alguien se permite permanecer en sus deseos o impulsos egoístas, que son pecados,
y que esos impulsos egoístas controlen su vida y que le dominen por completo, esa persona está en esclavitud. La podemos ver caminando por la calle libre aparentemente, pero espiritualmente está presa, está encadenada. Es precisamente lo que le dijeron los judíos a nuestro Señor Jesús. Le dijeron los judíos: Jesús, ¿qué te pasa? Si parafraseamos, ¿verdad? Jesús, ¿qué te pasa? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Y entonces Jesús les explica prácticamente que cualquiera que cometa pecado es un esclavo del pecado. Romanos 6, 16 al 18 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? ¡Ah, qué revelación tremenda! Y dice aquí, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6, 16. Interesante. ¿Por qué dirá esto la palabra de Dios? Repito, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Verdaderamente interesante. Hay personas que se entregan, esto es importante, se entregan completamente a ciertas prácticas tales que las dominan, que después no pueden terminar con ello. Y se cumple lo que dice la Escritura. Cuando se entregan en obediencia a alguien o a algo, entonces están siendo esclavizados. Dice el 17: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido, y dice aquí, de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, como en esta tarde estamos transmitiendo esta enseñanza. Creo que vamos bien, ¿verdad? Creo que es claro lo que vamos explicando. Sí, gracias a Dios. El versículo 18 dice: en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esto es verdaderamente maravilloso. Miren, Radio Escucha, sin conocer la palabra de Dios, solamente hay una opción: obedecer nuestros impulsos y egoísmo. Y eso nos lleva al pecado. No hay otra. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos otra cosa, nos entregamos en obediencia a lo que conocemos. Para muchas personas es normal, completamente normal, por ejemplo, robar. Para algunos otros es completamente normal, se va a escuchar así como muy revelador, bueno, muy brusco, pero ordeñar ductos tal vez sea normal para muchos. Y nos pudiéramos preguntar por qué. Hay niños que han crecido en esa esfera, en ese ambiente de robo, en ese ambiente de delito, por decir así, que para ellos es normal, porque no conocen otro ambiente. Esto es algo real en toda la república, por decirlo así, en real en todo el mundo. Entonces, sin conocer la palabra de Dios, solamente hay una opción: obedecer nuestros impulsos y egoísmo. Solamente el llegar a ser obedientes de corazón al estándar de la verdad nos puede liberar. Como dice, por ejemplo, Juan 8:32, que es el eslogan de nuestro programa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a una pausa.